pero cuando caminas en santidad, algo está seguro, que la gloria del Eterno va a reposar sobre tu casa, porque la palabra dice, aleluya, que Él es santo, 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 y la tierra está llena de su gloria. Si hay algo, amados, que el Señor Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los creó, amados, para adorar. El objetivo lo primordial de nosotros, nuestro primer llamado es la adoración, para que le adoráramos, para que le adoremos. Y cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, Dios le dice a Moisés que le dijese a Faraón: suelta a mi pueblo para que me adoren, para que me sirvan. Y él decía: vamos a ir a adorar a Dios. Israel es uno de los pueblos, amados, que en la transición, cuando Moisés muere, se levanta Josué. En esa transición, antes Dios primero hacía el milagro y el pueblo creía. Con Josué hay un cambio, pero lo lleva a una máxima adoración, porque el pueblo que entra a la tierra prometida no fueron los padres que salieron de Egipto, sino el pueblo que nació en el desierto. Un pueblo que aprendió a adorar en el desierto. Aprendió a adorar en las dificultades. Aprendió a adorar en medio, amados, donde no había absolutamente nada. Ahí adoran. Cuando entran a la tierra prometida, Josué les dice a ellos: vamos a entrar a esta tierra, pero el arma para comenzar a destruir nosotros es la adoración. La adoración extrema fue lo que produjo que los muros de Jericó se cayeran. Fue la adoración. Eso no fue, hermanos, gloria a Dios, aleluya, vamos para la casa. No. Eso fue una preparación, porque antes de cruzar el río, los conquistadores pasaron 3 días en ayuno, en oración, en consagración. Porque levante su mano conmigo, diga conmigo: el pueblo conquistador, diga conmigo: el cristiano conquistador se santifica. Diga conmigo: se santifica. Se santificaron y comenzaron a adorar, a clamar, a conectarse con Dios. La adoración fue tan extrema, tan poderosa, que muros totalmente anchos, sumamente anchos, amados, produjo que esos muros se cayeran. Después de la adoración fue que entraron ellos a pelear contra los enemigos, contra lo de Jericó, pero principalmente fue la adoración. Hay un principio espiritual aquí que sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso el Señor dice algo, amados, que los afanes de esta vida nos roban a nosotros ese principio, o se nos olvida por las carreras que podamos andar. Pero el Señor Jesús dijo esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ahora, cuando nosotros dejamos de buscar el reino, conectarnos con la adoración, con la búsqueda, conectarnos, amados, con nuestro alto llamado, pero principalmente con nuestro principal deber, que es la adoración, entonces las cosas comienzan a salir mal. Hay frustración, hay dolor, hay angustia. Y aquí, amados, nosotros vemos un principio: que cuando usted primero le entrega su mañana al Señor en adoración, en exaltación, y expone sus cargas delante de Dios, y sale a trabajar, sale a buscar el pan de cada día, hay un verso que se comienza a cumplir en nosotros, no de la noche a la mañana,
pero sí comienza a traer ese cumplimiento que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Sabe por qué? Porque usted camina bajo una legalidad. Usted camina bajo un principio eterno. Entonces, cuando nosotros vemos que entran a la tierra prometida y Josué les dice Josué, les da una palabra a Josué y les dice: ustedes, si ustedes quieren volver a adorar a los dioses, los cuales adoraron nuestros padres en el desierto y murieron, háganlo. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová, vamos a adorar a Jehová. Y ellos dicen una palabra: jamás eso nos acontezca, nosotros vamos a adorar a Dios. Pero los años pasaron, la grosura de la tierra, la miel de la tierra, los afanes se comenzaron a desviar nuevamente. Y había una palabra de parte del Señor que les dijo que el día que ellos que buscaran otros dioses, ese día su protección, la cobertura, esa cobertura se iba a apartar de ellos. Y sucedió. Un día ellos se alejaron de Dios y Babilonia entró, los sitió y se los llevó cautivos, destruyendo las ciudades que habían construido. Y dice la Biblia en el Salmo 137, dice la palabra: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían: cántennos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Amados, cuando Israel cantaba, había un mover gloriosísimo. Gente de todas las partes de su alrededor llegaban a las fiestas de los judíos. Y aquellas adoraciones, se cree que juntaban hasta más de 100,000 personas, pero 100,000 cantores, no el público, no, solo cantores. Eran miles y miles de cantores en una sola voz, llenos del Espíritu del Señor, cantando. Eso se estremecía y era una gloria poderosísima. Y la gente le encantaba y llegaba y miraban. Por eso ahora que son cautivos, se han llevado a Babilonia, los babilonios dicen: canten, porque esas canciones de ustedes traen paz, traen alegría, quiero que canten. Pero en los judíos había, amados, dolor, porque se acordaban, dentro de sí había un recuerdo: le fallamos a Dios. Es la consecuencia de haberle fallado a Dios. Ahora, miren lo que dice el verso 4. Es una pregunta que está en el Salmo: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegó en mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y ellos, amados, comienzan a recordarse de la palabra que Dios les había dicho: en el día que ustedes se alejen, otros se van a enseñorear de ustedes. Y el Señor y el verso 7 dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia. La desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare los niños contra la peña. Había un dolor tan profundo de un pueblo alegre, ahora estaba en una tristeza profunda. Los hijos que ellos miraban ahora sabían que iban a crecer en esclavitud nuevamente. Los viñedos que ellos hacían
en su propia tierra, ahora no iban a cosechar absolutamente nada, porque ellos estaban haciendo los canales para que el agua corriese, pero para los riegos de los babilonios. Y hay una tristeza profunda que los embarga. Pero la parte que me llama a mí la atención es: el dolor es tan grande y la tristeza que embarga de haberle fallado a Dios, porque la alegría ya no está. Andan los instrumentos, pero ahora los colgaron en los sauces. Están a la orilla de un río, pero su lengua se ha pegado a su paladar. No hay ningún motivo de regocijo. Y son años que pasan ahí, 70 años de cautiverio, que viven todos ellos ahí. Pero hay un día donde el Señor les hace una palabra, porque comienzan ellos nuevamente. Por ejemplo, un Nehemías que nace en esclavitud, pero hay una carga por Dios. Hay una nueva generación que no ha vivido en su tierra, nació en tierra extraña, pero comienza a sentir el peso, el hambre por la presencia de Dios y el celo por la casa de Dios. Y Dios lo comienza a comisionar. Y hay una profecía que el Señor les da, que van a regresar a su tierra, pero esa profecía todavía sigue vigente para nosotros, porque nosotros la veremos en el cumplimiento del reino de Cristo milenialmente aquí en la tierra. Y dice la palabra, esta palabra viene en el libro de Isaías, en el capítulo 35, verso 1 en adelante. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura de nuestro Dios. Ya hay una profecía que el Señor les da. Pueblo, vamos a levantarnos. Pueblo, la tierra se va a alegrar. Aquella tierra que se entristeció con los incendios que hubo, con la devastación que hubo por los enemigos, viene un nuevo tiempo, viene un nuevo momento. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Cuando el pueblo comenzó a reconocer que le había fallado a Dios y dice: ¿sabes qué? Tenemos que volver nuevamente a nuestras raíces, tenemos que volver a nuestro principio legal, a conectarnos con la dirección del Espíritu Santo, con la dirección de Dios, para que nuestra vida vuelva a tomar el camino correcto. Y el verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas. Levante sus manos y diga conmigo: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles, y decídalo de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dígale al que está a tu lado: ayuda viene para tu casa, viene bendición para los tuyos. Dígale al que está a su lado: vamos a animar ese corazón triste, vamos a animar esas rodillas que han estado endebles, frágiles. Aleluya, póngase sobre pies. Vamos a marchar. Dígale al que está a su lado: marcha, porque esas rodillas se van a ser fuertes nuevamente. Ese corazón agitado, angustiado, entristecido, se va a volver a alegrar. Levante su mano, por favor. Aleluya, alabe al Señor, porque viene alegría. Diga al que está a su lado: viene alegría. Porque yo no vivo lo que el sistema dice, yo no vivo lo que las autoridades dicen, yo vivo lo que el cielo dice. Porque cuando caminamos en legalidad, aleluya, lo que no es comienza a funcionar. Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor. Puede ocupar asiento. Y le dice: decídalo de corazón apocado. Hermanos, cuando suceden estas cosas, un pueblo que está acostumbrado a sus fiestas,
fiestas de muchos días, ver la mano de Dios poderosísimamente, la presencia de Dios en sus vidas. Y ahora sentirse, amados, que pongámoslo, sin darse cuenta, o los afanes, o el tenerlo todo, los llevó a darle la espalda a Dios, aquel que los había sacado. La tristeza profunda que embargó sus vidas. Y en el verso 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando nosotros alineamos nuestro camino, nuestra vida al Señor, amados, no inmediatamente van a suceder los milagros, pero algo en el Espíritu se comienza a alinear para desatar gloria sobre tu vida. Porque en el desierto va a haber abundancia de agua, en el desierto va a haber paz, en el desierto va a haber gloria, en el desierto va a haber abundancia. Pero, amados, hay principios que el Señor nos manda a hacer. Y usted me dice: pastor, pero ¿qué desierto vivo yo si aquí es una gran montaña que hay? Cuando la Biblia se refiere a desiertos, no necesariamente son desiertos físicos, pero son aquellos momentos, amados, donde de repente nos tocó cerrarle los ojos a un pariente que se fue con el Señor. De repente esa crisis de salud llegó y esos diagnósticos no paran, cada vez son peores. Son esos momentos, amados, donde la frustración llega, donde buscas trabajo y no lo hay, y lo poco que hay medio sobrevives. Son momentos donde la ansiedad, la depresión, las presiones externas te encierran en un mundo donde tú sientes que ya no puedes ni respirar. Son esos momentos donde aquella persona que tú más amabas y más confiabas te traicionó. Y ahora tú ves a toda la gente a tu alrededor como potenciales traidores. Son esos momentos donde un líder espiritual te falló y eso te dolió tanto. Donde ahora te puedes sentar en un río donde hay muchas aguas, pero tu arpa está colgada. Pero tu alabanza ya no fluye como fluía antes. Y ahora dice: yo sé que la adoración me trae bendición, pero es que ya no puedo. Estoy en angustias, estoy en necesidad. Son esas crisis que llegan en nuestra vida, que no solamente nos cansan físicamente, sino que llega al punto que nuestra alma se cansa. Cuando el alma se cansa, hermanos, ya perdiste todas las fuerzas. Totalmente, tú puedes ver, pero tú dices: ¿por qué no haces algo? Porque dices: yo ya me cansé de luchar, ya me cansé de remar, ya hice todo lo imposible, todo lo que yo podía, pero yo ya no puedo más. Es donde aquella alabanza, aquel gozo que un día estuvo ahí, ahora es una arpa colgada, ahora es una Biblia metida en un closet, ahora aquel lugar de oración ya ocupó ropa, ya ocupó caja, ya cualquier otra cosa se pone ahí. Porque se perdió ese lugar, se perdió ese momento. Las ruinas han sido fuertes, sido grandes. Y tú dices: pero ¿a dónde estaba Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? Y ahí es donde nos encontramos, en los desiertos en la vida, donde sientes el frío que te pega fuertemente, las calores que sientes que te van a quemar tu cuerpo, tu piel, pero no encuentras refugio en ningún lado. Porque ves a tu alrededor, pero todos también están en desiertos. Ves a tu alrededor una multitud y los puedes ver a muchos reír, gozarse y decir: pero ¿por qué yo no puedo estar bien como lo están haciendo ellos? ¿Por qué yo en esta reunión no siento ese gozo? No puedo llorar, quiero abrir mi corazón, pero se me impide
Porque hay una arpa que está colgada. Porque hay un dolor profundo no resuelto. Porque hay ruinas internas que necesitan edificarse. Que necesitan conectarse con el propósito divino de Dios. Por eso, amados, el Señor le dice, entonces viene un renuevo sobre las vidas, viene un renuevo sobre el pueblo, y le dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Es una promesa, porque ya no vas a ver cuando los ojos espirituales se abren, ya tú no te enfocas en el problema, sino que te enfocas en lo que Dios va a hacer en tu vida. Ya son ojos, es una visión sobrenatural. El problema puede seguir ahí, pero ya no te va a dominar. Las circunstancias pueden estar ahí, pero ya no dominan tu lengua, porque de tu boca va a salir palabra, va a salir adoración. Y aunque estés en una tierra desértica, en una tierra extraña, tú podrás levantar las manos al Señor y decir, yo sé que no estoy en el lugar, en mi casa, en mi tierra, pero voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el verso 6, entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Porque son esos momentos, amados. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando está en un problema, en una crisis, la gente que usted pensaba que le iban a echar la mano, se hacen a un lado. Son los momentos, amados, de soledad, desérticos, difíciles. Momentos, amados, donde sientes la soledad que te abraza y te dice, nadie te quiere, nadie está contigo. El mismo Dios que según dice la Biblia que te ama, ¿a dónde está? Llegan esos cuestionamientos, ese monólogo interno del mismo infierno que llega a buscar destruir tu mente, pervertir la palabra de Dios y comenzar a cuestionar a Dios. Y muchos comienzan a rebelarse contra Dios. Pero el Señor, amados, en esta promesa nos hace entender que si nos alineamos al camino de Él, lo que va a haber es bendición, lo que va a haber es gloria, lo que va a haber, amados, es abundancia. Y le dice el verso 7, el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales y en su guardia será lugar de cañas y de juncos. El verso 8, dice el verso 8, y habrá ahí calzada y camino. Diga conmigo, calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Hay un camino, amados, que es el que nos lleva a nosotros al Señor. El camino de la santidad. La Biblia dice que sin santidad, diga conmigo, sin santidad nadie verá al Señor. Es un camino de santidad. Y el Señor les dice a ellos, caminen en santidad y nada les va a faltar. Caminen en santidad y el desierto va a producir agua. Caminen en santidad y mi gloria va a descender. Caminen en santidad. Cuando tú caminas en santidad, viene hambre por su presencia. Viene un temor santo por su presencia. Y tú, aleluya, no caminas por lo que el sistema dice. Puede ser tu peor temporada y no puede ser el mejor lugar donde estás. Pero cuando caminas en santidad, algo está seguro, que la gloria del Eterno va a reposar sobre tu casa, porque la palabra dice, aleluya, que Él es santo, 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 y la tierra está llena de su gloria.
Y dice la palabra, no pasará inmundo por él. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo que el camino, dijo que era estrecho. Estrecho. Es un camino, hermanos, que para pasar por ese camino estrecho es con la santidad. Entrar al cielo con santidad. Y hay un camino que el Señor les dice a ellos. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, o sea, Dios mismo estará con ellos. Donde nos promete, amados, que él caminará. Por eso Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay un principio que muchas veces se nos olvida. Hay gente que camina haciendo cualquier cosa, pero yo sé que Dios está conmigo. Puede estar contigo, pero no se va a manifestar contigo, porque él se manifiesta donde hay santidad, donde camina alguien en santidad, que dice, ¿sabe qué? Esta mañana me vuelvo a conectar con el Eterno. Y dice la palabra que él mismo caminará con ellos. El que anduviera en este camino, mire, esta palabra es fuerte. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. O sea, dile al que está a su lado, no te preocupes, no te vas a extraviar. No se necesita ser inteligente, se necesita ser santo. Por torpe que sea. Pero si dice, no tengo inteligencia de este mundo, no estoy haciendo una apología. Mire, hay que educarnos, hay que estudiar. Pero hermano, la santidad es conectarnos con Dios, seguir al Señor. Aleluya. Porque hay mucha gente, hermano, altamente preparado y altamente educado, que se van a arreglar hasta el saco. Van directamente para el infierno diciendo, don Satanás, ¿cómo está? Pero hay gente torpe que no sabe nada, pero caminando con el Señor, yendo a la boda del Cordero. Aleluya. Vamos a levantarnos, iglesia. Hay un camino que el Señor ha preparado para ti y para los tuyos. Como padres, como líderes, es nuestro trabajo enseñar, mostrar el camino del Señor, ese camino que nadie se desvía, porque solamente el Señor dice, yo estaré con vosotros. Por eso el Señor dijo, cuando Él se fue a los cielos, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Cuando tú caminas guiado por el Espíritu Santo, Él te va a mostrar el camino, y por torpe que sea, no se va a perder, no se va a extraviar. Lo que va a encontrar, amados, es lo que el Padre ha prometido a los que le buscan. Y eso se cumple, hermanos, porque es una promesa. Es una promesa que Dios tiene para nosotros. Y dice, y no habrá ahí león, ni fiera subirá por él, por ese camino de santidad. Ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Porque hay un momento en la vida, hermanos, que pareciera que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, para el mundo dice que es locura. La palabra del Señor es locura, la obra del Señor es locura. Pero para los que creemos, la Biblia dice que esto es poder de Dios. Hay un momento en la vida, hermanos, que todo lo que nosotros vemos, y eso está a punto de acontecer. Eso está a punto de acontecer. Hermanos, usted sabe que todo ya está armado para el nuevo orden mundial. Usted ya está, véalo todo. Ya está armado. La iglesia pronto se va con el Señor Jesús. ¿Y cuál es el camino para tomar ese viaje hermoso? Es el camino de la santidad. El camino es la santidad. Por eso el Señor dice, y de tales adoradores, cerramos con esto, amados, y de tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. La expresión más alta de la adoración, ¿usted sabe cuál es? La obediencia. Porque obedecemos no a quien le cantamos, sino a quien nosotros obedecemos.
Podemos cantar lindo y está bien, hay que cantar. Pero lo que cantamos hay que nosotros también obedecerlo. Por eso alguien ponía una niña cantando, hay un video en una iglesia que una niña empezó a cantar: temprano yo te buscaré. Y una hermana gritaba: amén. Usted no, le decía, porque usted no se levanta de mañana. Porque a veces cantamos lo que no hacemos. Y mire, cantemos, pero también obedezcamos al Señor. Que nuestras arpas, y póngase de pie por favor, que nuestra arpa, amados, no quede colgada en un sauce. Que tu adoración no quede colgada por un problema. Yo no digo que usted me podrá decir: pastor, es que usted no sabe el problema que yo tengo. Y quizás sea grandísimo el problema, pero el arpa colgada no te va a ayudar tampoco. Con dolor comenzaron ellos. Ellos decían: ¿cómo nosotros vamos a adorar en tierras extrañas? Pero llegó un momento que lo que un día rompió los muros, más adelante rompió todo un sistema perverso de las tinieblas y babilónico, y el pueblo nuevamente volvió a adorar en su tierra. Yo le voy a decir una cosa: no estamos en nuestra tierra, estamos en tierra extraña, donde muchas veces la nostalgia, la ansiedad por un pensamiento por nuestra tierra. Pero yo le voy a decir una cosa: usted no es ni de aquí ni de allá, somos del reino de los cielos. Por eso no permitas que el enemigo te deje que tú cuelgues el arpa, porque él quiere que tú cuelgues, que tú bajes tus brazos y que te sientes a llorar y a llorar y a llorar y a sentirte devastado, hecho pedazos. Pero la palabra que el Señor nos trae hoy: todos los de corazón triste, los de corazón apocado, los de manos caídas, rodillas frágiles, el Señor te dice: esto va a pasar, esto es algo temporal, pero lo que viene, iglesia, lo que viene para ti es bendición. Pero no cuelgues tu adoración, no escondas tu Biblia, no escondas tu llamado. Vamos a servirle a Dios aún en medio del desierto. Levanta tus manos, cierra tus ojitos y cantamos. Esto es